Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, Hogar Seguro. Estamos hablando de lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción, donde el saldo trágico es ya de 22 niñas fallecidas en este incendio. Le decíamos antes del corte, tuvimos la oportunidad, el equipo de Guatevisión, de visitar el lugar y también escuchar algunas de las denuncias de lo que se vive adentro de este hogar de acogida. Y bueno, los menores no salen en cámara, pero nos comentan lo que viven y el viacrucis que tienen que sufrir en ese lugar. Escuchemos. Nos echan cloro, nos echan asistimba. Si no nos dan un vaso con cloro y asistir, no tomamos eso. Si no nos tomamos, nos hacemos roditos. Dan más y nos ponen a hacer roditos. Sí, ahí nos quitan los ponchos, nos dejan abajo de las camas a dormir con agua y cloro, y por en vez nos quitan hasta la comida, nuestros privilegios, nuestras llamadas, todo, hasta las visitas nos quitan por el resto. Nos ponen a hacer roditos. Sí, ustedes entre veces nos mojan con toda la ropa y nos quedamos abajo de las camas. Por en veces nos sacan a medianoche, a la 1 de la madrugada para golpearnos. Yo lo que digo, señor, que yo soy diferente de personalidad, ambos sexos, ¿eh? Y siempre lo que hacen los monitores es que dicen que uno, así como son, no tenemos derecho. Y yo siempre se lo he dicho, así como una persona gay o persona trans, siempre tienen que tener derecho. Eso parte de las declaraciones de los menores que se encuentran recluidos aún en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ellos dicen, bueno, les quitan la comida, duermen en el piso, las condiciones allí no son las que se recomiendan para menores que están en un conflicto, ya sea en conflicto con la ley o en vulnerabilidad, que tenemos que hacer la distinción, ¿no? Es que sí, partamos de ahí, que ya Estuardo daba una primera introducción. Si nos vamos a la política pública de la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Bienestar Social... Muchos se preguntaban por qué la Secretaría de Bienestar Social tenía este cargo. Es una institución que pasa desapercibido, creo que por lo menos en unos 3 años yo no la había escuchado mencionar, pero la Secretaría de Bienestar Social es la encargada de la administración de todos los programas relacionados con hogares de protección de niñez, adolescencia en situación de vulnerabilidad, también los programas de atención en algunos casos a adulto mayor, y también están encargados de los albergues temporales para aquellos niños que son rescatados en el marco de alertas Alba Kenneth. Se trabaja mucho en coordinación con la PGN. Procuraduría General de la Nación. Es decir, la Secretaría de Bienestar Social, su objetivo es, o su función de política pública es enfocarse en atender a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social. Cuando nos vamos a ver dentro de la descripción de los que se denomina hogares de protección y abrigo, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en teoría, está diseñado para atender a niños y adolescentes de 0 a 18 años que hayan sido, y esta es la clave, víctimas de violencia física, psicológica y sexual, ya sea que tengan discapacidad leve, que hayan sufrido de abandono, que sean niños en situación de calle con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual, comercial, laboral, económica y adopciones irregulares. Es decir, este es un centro para atender niños y adolescentes víctimas. Obviamente aquí también hay una mezcla por género, tanto hombres como mujeres, pero la idea del centro, como les digo, es atender víctimas, ya sea de violencia, de daño físico, etcétera, etcétera. En la práctica, ¿qué ocurría? En la práctica el problema es que dentro del centro cohabitaban 3 grupos de menores. El grupo de las víctimas, tal como lo dice la política pública. En segundo lugar, el centro era utilizado como un albergue temporal para aquellos casos en los que existía problemas de custodia familiar. Concretamente, piensen en el caso de un niño que queda huérfano, que sus padres fallecen y que todavía no está claro qué familiar se va a hacer cargo de la custodia del menor. Entonces, en esos casos el Estado asume la tutela temporal del menor, los tiene que trasladar a un centro de un hogar temporal. Para eso, en teoría, está el Centro de Abrigo y Bienestar Integral, pero el Centro de Abrigo y Bienestar Integral no se da abasto. Entonces, dentro del primer grupo, que es niños víctimas, empezaron a meter a este segundo grupo, que eran niños en situación de orfandad y que estaban en proceso de resolución. Pero hay un tercer grupo. Y hay un tercer grupo que es el más complicado, y es que son los menores en conflicto con la ley penal, que como lo decía Estuardo, aquí ya se hace referencia particularmente a
los miembros de las pandillas juveniles que son detenidos y que son enviados a centros de rehabilitación o de capacitación, que como también ya están desbordados en sus capacidades, los terminan mezclando a todos en el Hogar Virgen de la Asunción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dentro de un mismo hogar estoy mezclando víctimas de violencia física, psicológica, emocional, de trata sexual, etcétera, etcétera, niños o menores que están en un proceso de orfandad y que están en el proceso de dirimirse quién asume su custodia, y menores en conflicto con la ley penal, de entrada la infraestructura, el personal, los servicios, los recursos del hogar no se van a dar abasto. Y eso era lo que se venía denunciando desde hace mucho tiempo, que las condiciones del hogar eran paupérrimas, que había hacinamiento, que la calidad de los alimentos era muy mala, que la infraestructura del centro se vino para abajo. Pero lo que es peor, y aquí es donde viene la razón por la cual el Hogar Virgen de la Asunción se puso en el ojo del huracán desde hace varios meses, es que se empezó a denunciar dos tipos de prácticas irregulares. La primera, que ya la veíamos en el video, y es la denuncia de los menores que señalan que los monitores, es decir, el personal que está a cargo de su custodia y de su evaluación en el centro, cometían abusos emocionales, psicológicos, por ejemplo. Pero también hubo denuncias que estructuras criminales llegaban al centro y ya sea con el visto bueno o con la vista gorda del personal del centro, participaban de actividades de trata sexual. Trata de dicho personas. de otra forma, sacaban a los menores, los llevaban a saber ni a dónde, prestaban el servicio y los regresaban. O sea, se terminó convirtiendo, alguien me lo decía, en una especie de prostíbulo auspiciado por el Estado. Y hoy esto es más grande aún, Philip Starro, cuando de estas víctimas todas son mujeres. Todas estaban en una situación de mayor vulnerabilidad en este lugar, porque no falleció ni un solo, Sí, tiene que ver, ni un solo niño, ni un solo muchacho. O sea, fueron estas mujeres 22, menores, 22 ahora, que hay que investigar qué trato se le tenía a estas niñas, a estas menores, y qué hacían con ellas, y por qué no se hizo nada cuando existían denuncias. Guatevisión hizo 3 reportajes extensos de lo que sucedía en el Hogar Virgen de la Asunción. Hay denuncias públicas. Nos decían fuera de cámaras algunas jovencitas el trato que tenían en ese lugar. Sin embargo, las autoridades no tomaron cartas en el asunto, y lo que parecía hoy en una conferencia de prensa era que todo el mundo le echaba la culpa al otro actor, que no se pudo hacer tal cosa porque hacía falta una autorización, porque no se realizó tal traslado. Y esto es lo que ocurrió en esa conferencia de prensa en donde habló el que hasta hace poco era el desconocido secretario de Bienestar Social. Pues nos dio su postura y esto es lo que nos dijo. Por la indolencia de las autoridades de Guatemala. Las autoridades de Guatemala, el propio presidente de la República tenía conocimiento de esta situación conocimiento directo de la situación desde hace algunos meses. Yo creo que la población debe saber que la única recomendación que existía ya desde hace algún tiempo con respecto a ese hogar era que se cierre, y era una recomendación de una serie de instituciones. La gran mayoría lo que nos dijeron es que estaban ahí porque sus padres les habían enviado, los padres de familia, padre y madres de familia, que les parieron, discúlpame el término, que nadie les pidió que traigan a esos niños, ellos son los responsables de mandarles allá. Ahí está la irresponsabilidad también de los jueces. Para ellos es muy fácil lavarse las manos y mandarles a los niños allá. En este momento, en vez de llamados a luto nacional por 3 días y todo lo demás, yo lo que esperaría de la presidencia de Guatemala es justamente que pueda decir en este rato cuánto de inversión da, por ejemplo, para poder comenzar con el proceso de transición, cuánto de inversión da para crear los centros especializados que se requieren, donde llevarles a los niños, niñas y adolescentes que por distintos tipos de causas están ahí, que ese es otro de los problemas. Esto debemos tomarlo como un punto de partida.
Esas eran las declaraciones de la ecuatoriana Sara Oviedo, que es ex vicepresidenta de Derecho de la Niñez de la Organización de Naciones Unidas, que en una entrevista vía Skype se refiere al tema de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. Ahora sí vamos con las declaraciones del secretario de Bienestar Social, que da su postura sobre esta tragedia. Hechos lamentables que pudieron evitarse con la colaboración de una orden judicial si la misma hubiese sido atendida. Yo hablé de la necesidad de separar a estos adolescentes para garantizar la integridad de ellos y de los otros adolescentes y niños que están en el hogar. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por 2 juzgadores. La institucionalización de un niño no es la mejor decisión. En primer lugar, porque un niño debe estar con sus padres, debe estar con su familia, y solo en casos extremos en que este niño, adolescente, carezca de ese recurso familiar idóneo, debe ser institucionalizado. Bueno, esta es la postura de los entes de gobierno. Vamos a una pausa. Le queda con la palabra Estuardo Zapeta para su reacción de las declaraciones y la postura del secretario de Bienestar Social. Volvemos luego del corte.